Bueno, vamos ahora con la unidad número 4 que habla del expediente clínico y esto es muy breve en primer lugar porque la unidad 4 es exponencialmente más corta si la comparamos con la 3 y porque ya sabemos lo que es el expediente clínico, que para nada es un tema nuevo, ¿verdad? Entonces, empecemos. ¿A qué le llamamos expediente clínico hospitalario? Pues es el conjunto de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea social o privado, ¿verdad? Todos los hospitales, sin importar si son, privados o públicos, pues deberían de contar con un expediente clínico bien establecido de sus pacientes. Ahora, es importante mencionar que el expediente clínico es, en pocas palabras, la recolección de datos de todo el tiempo que el paciente ha pertenecido al hospital y que no es ninguna coincidencia que veamos expedientes clínicos enormes que a veces son hasta de 2 tomos, pues en aquellos pacientes adultos mayores que tienen 60 años atendiéndose, 50 años yendo a ese hospital, 40 años yendo a ese hospital, porque entre más tiempo tiene el paciente atendiéndose pareciera que el expediente se hace más grande, porque con cada consulta aumenta el número de hojas, cada que se toma algún estudio de gabinete, va al expediente, radiografías van al expediente, notas médicas van al expediente, notas de enfermería van al expediente, cada que entra de ingreso o se va a su casa de alta son 5 a 10 hojas extra que se añaden al expediente. Entonces, naturalmente, un paciente pequeño tendrá un expediente menos bromoso y un paciente que tiene 20 años o 30 atendiéndose en el mismo hospital, pues tendrá un expediente enorme lleno de papeles, ¿verdad? Ya que, repito, es un resumen de toda la historia clínica del paciente. Ahora, decíamos, ¿cuál es el objetivo del expediente? Pues el objetivo es que el expediente esté bien conservado porque ahí se tienen todos los datos valiosos del paciente. Ahí, siempre que el paciente llega, es prudente darle una leída al expediente para recordar, porque quizá no lo hemos visto en un buen tiempo, recordar cuáles son las alergias, ¿verdad? A alimentos, a medicamentos, si tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna enfermedad infecto-contagiosa de la que debamos cuidarnos, a ver si tiene alguna enfermedad de base, ¿verdad? Entonces, siempre antes de tratar al paciente es muy prudente y muy sugerible darle una buena leída al expediente, que repito, es un resumen de toda su historia médica. Ahora decíamos, el expediente debe tener los datos generales del paciente, debe contener su nombre, nacionalidad, apellidos, domicilio y debe tener su número de afiliado o su número de derechohabiente, ¿verdad? Debe contener también, repito, las alergias, el tipo de sangre, ¿sí? Y las alergias regularmente son tan prioritarias de parte de que el hospital las conozca, que casi siempre están en la tapa del expediente, algunas veces en color rojo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el orden en el que debe estar integrado el expediente? Bueno, deben estar cada una, ¿sí?, de las hojas de las consultas que ha tomado, de las cirugías que se le han realizado, de los estudios de gabinete y estudios de imagenología que se le han hecho, ¿verdad? Desde el primero hasta el último. Esto es muy importante. Repito, desde el momento que él ingresó hasta la última consulta que tuvo en esa institución. Ahora, ¿qué debe contener el expediente? Debe contener la historia clínica y todas las notas médicas, debe contener resultados de laboratorio que se le han hecho ahí, resultados de laboratorio que se le han hecho en otros institutos, ¿sí? Resultados de imagenología, hojas de trabajo social y debe contener los ingresos, los egresos, las notas de enfermería y las famosas notas de evolución. Todo eso va incluido en el expediente clínico de un paciente, ya sea pediátrico o adulto. Es exactamente la misma composición para los dos expedientes. Ahora, ¿cuál es la norma que nos habla del correcto manejo del expediente clínico durante la estancia, el ingreso y el egreso del paciente? Pues es la norma 168. La norma 168 SSA1 de 1998 es la que nos habla de los lineamientos correctos para un prudente manejo del expediente clínico, y como ya sabemos, el expediente clínico únicamente debe ser leído por la delicadeza de la información que contiene, solamente debe ser leído y manejado por personas que vayan a tener contacto directo con el paciente, digamos, el encargado de farmacia, quizá el enfermero, el médico, el fisioterapeuta, el químico farmacobiólogo. Fuera de esos nombres,
No hay razón para que el expediente de un paciente esté en manos del intendente o del vigilante del hospital, ¿verdad? Ya que ellos nada tienen que ver con la atención del paciente. Nosotros sí, porque somos línea directa con la atención paciente-enfermero, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que cuál es la norma que nos marca, quién sí puede tener acceso al expediente y quién no, pues la norma 168. Ahora decíamos que la información dentro de un expediente, precisamente por el seguimiento que se le da, o porque a veces podemos querer consultar notas antiguas para ver cómo evolucionó, o notas antiguas para ver qué tuvo la última vez que estuvo hospitalizado, pues precisamente como siempre vamos a volver a documentación vieja para actualizarnos, ¿verdad? La información nueva y antigua en el expediente debe ser lo más legible posible. Esto también lo dice la norma 168. La norma 168 dice que el personal a cargo de escribir en el expediente notas médicas de evolución o notas de enfermería o indicaciones tiene que hacer todo lo posible porque estas indicaciones estén en claro español, en un idioma que todos podamos claramente comprender a la vista, ¿verdad? Ahora, de igual manera, la norma 168 hace ciertas sugerencias sutiles para personas que tienen un tipo de letra de difícil lectura como la que podemos ver en pantalla, y este tipo de sugerencias son que el médico puede llevar su computadora y su impresora, o bien algo más visto en el personal médico es que llevan su máquina de escribir, ¿verdad? Y con la máquina de escribir o con la computadora impresora, lo que considere el doctor más conveniente, no hay absolutamente ningún pierde porque es letra de molde que todos podemos claramente entender. Entonces, si el médico sabe localizar el error de que ya le han dicho más de una ocasión que su letra no es legible y esto ya está causando problemas no solamente para él, sino también para el paciente que le estamos dando medicamentos equivocados. Por ejemplo, el doctor escribió ondansetron y la enfermera entendió que decía omeprazol, esto ya le termina repercutiendo también al paciente, ¿verdad? Entonces, repito, si el médico por más que intente no puede mejorar su letra, porque él lleva escribiendo así toda su vida, pues sugerirle, porque a su vez así lo dice la norma 168, que busque manera de corregir estos errores, de subsanar estos errores, repito, con una impresora o con una máquina de escribir como él lo prefiera. Pero la norma 168 no tolera que una persona cometa estos errores de caligrafía y que en lugar de corregirlos quiera seguirlos cometiendo, porque repito, termina llevando al paciente entre las patas de los caballos, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, decíamos que el expediente clínico y toda la información que contenga será manejada con privacidad, con secreto profesional y de manera totalmente confidencial, porque repito, si el paciente es B24 lo dice su expediente. Si el paciente es diabético, lo dice su expediente. Si el paciente contiene alguna ETS, lo dice su expediente. Entonces, repito, ¿sí? Por el escándalo que pueda causar que esta información confidencial llegue a personas que no sean primera línea de acción con el paciente, pues es mejor todo manejarlo con prudencia y con delicadeza, y lo repito una vez más, que el expediente no llegue a las manos equivocadas, ¿sí? Por eso podríamos pensar que a esto se debe que en algunos hospitales, por ejemplo, algún tiempo lo hizo el Carlos Canseco, desconozco si todavía lo hacía, los estudiantes de enfermería, antes de salir de prácticas de su turno, cuando ya se iban para su casa, el vigilante revisaba el celular a ver si no tenían fotos de los expedientes y si sí las tenían, les pedía que las borraran y ya que borraron esas fotos del expediente, pues se retiraban, ¿verdad? Ahora, en ocasiones no tenemos fotos del expediente por llevar chismes o por llevar información mal manejada fuera del hospital, sino porque a veces el interno ocupa hacer una receta o hacer alguna nota y nosotros también ocupamos el expediente y pues no puede estar el expediente en dos lados al mismo tiempo, por eso le tomamos una foto y le damos el expediente real al interno, ¿verdad? A veces pasa que dos o tres personas ocupamos el expediente al mismo tiempo, por eso le tomamos foto. Esa es la razón real por la que le tomamos foto. Todo el tiempo se le toman fotos al expediente, pero no podemos salir del hospital con esas fotos porque corre riesgo de que le demos mal uso a esa información. Repito, el expediente no tiene motivo para salir de un hospital. Es un documento exclusivamente intrahospitalario. Ahora, decíamos que la manera en que se va a orientar a un familiar en caso de que el paciente pediátrico se vaya de alta, bueno, en ocasiones el paciente pediátrico está listo para darse de alta, pero no está completamente recuperado. ¿A qué me refiero? El mejor ejemplo es un pacientito ictérico, que repito, la ictericia da por un mal funcionamiento del hígado, que ya no puede metabolizar bilirrubinas y las manda a la sangre.
las bilirrubinas se empiezan a elevar muchísimo séricamente, o sea, en sangre, y esto causa que el niño tenga hiperbilirrubinemia. El primer síntoma de hiperbilirrubinemia es la pigmentación amarilla de piel, escleróticas de los ojos, que es la parte blanca de los ojos, y se dice que incluso las heces fecales saldrán amarillas. Esto se llama ictericia. Entonces, ¿cómo tratamos la ictericia? Pues con luz violeta, con fototerapia, ¿verdad? A veces sucede que el niño sigue ictérico, pero ya no tan ictérico como cuando empezó, y mamá desesperada por tenerlo en casa, pues decidimos mejor darlo de alta, ya no está tan ictérico, ya las bilirrubinas no están en límites peligrosos, pero le decimos a mamá que por favor, a pesar de que el niño ya no ocupa fototerapia, sigue sin estar completamente recuperado, así que en casa tenemos que darle bañitos de sol. Entonces, ese es el mejor ejemplo de un cuidado en el hogar, un niño que ya está 80 o 90% recuperado y el resto de la recuperación, el 10% que resta, que se lo den en casita, ¿verdad? Esto es bien importante. Ahora, siempre hay que mantener una comunicación estrecha con los padres, especialmente si el niño estaba grave, pues para detectar recaídas, ¿verdad? Y tener una evidencia de primera mano de cómo el niño sigue. Siempre no hay mejor testimonio que el de los mismos padres y nos deja muy tranquilos saber que el niño sigue evolucionando muy bien y si el niño está empeorando o de repente los padres no saben cómo manejarlo, pues podemos hacer dos cosas, brindarle la capacitación telefónicamente, invitarlos a que vayan al hospital cuando gusten, o bien, en caso de que el niño haya empeorado, que lo lleven a la consulta o al departamento de pediatría, ¿verdad? Porque el niño, evidentemente, si está enfermo, no tiene por qué seguir en casa, debería de volver al hospital. Entonces, pueden haber dos cosas de las que nos podemos enterar si mantenemos, por ejemplo, una comunicación telefónica con un niño que se fue hace una semana. Podemos enterarnos de que va muy bien o podemos enterarnos de que está recayendo y necesita volver al hospital. Por eso es importante, repito, tener comunicación estrecha con los padres, especialmente de aquellos padres que se llevaron a niños con enfermedades crónico-degenerativas o que el niño no estaba completamente recuperado. Y repito, si el niño no estaba bien recuperado, pues es normal que le demos seguimiento, ¿verdad? Recordar que el alta, ¿sí?, es un procedimiento que se da únicamente en aquellos pacientes que ya gozan de un buen estado de salud. Si el paciente se fue de alta sin estar completamente sano, normal que le queramos seguir dando seguimiento, ¿verdad? Ahora, lo que obtengamos con esas llamadas de seguimiento se reporta. El avance, si es bueno o si es malo, decíamos que puede ser de las dos maneras, pues se reporta al departamento de calidad del hospital, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener en cuenta que de ser necesario, también lo decíamos hace un ratito, se le van a dar pláticas para mejorar los cuidados en el hogar. A lo mejor nos entendieron mal cuando les explicamos cómo dar los bañitos de sol y tenemos que hacer unas correcciones porque a lo mejor el niño lo tienen directamente a una ventana, el sol es muy intenso y le está quemando su piel, a lo mejor no pusieron persianas, a lo mejor, sí, lo están poniendo contrario a una hora donde no hay sol y el niño no le está sirviendo absolutamente de nada porque no se está radiando de la vitamina D. Entonces, hay muchas maneras en que se puede hacer mal el baño de sol, por sencillo que parezca el procedimiento. Entonces, si papá o mamá no nos han entendido, tenemos que explicar de nuevo. Incluso podemos invitarlos a que vayan al hospital y hacerles una demostración física de cómo se hace un bañito de sol. Entonces, por eso es importante mantener un contacto muy cercano, incluso puede ser telefónico, y todo el progreso, repito, progreso bueno de parte de los papás o progreso malo, se reporta al departamento de calidad del hospital. ¿Quién hace estos reportes? La enfermera pediátrica. Y sería todo de mi parte. Ya terminamos con lo que corresponde a las dos unidades que se debían ver el sábado anterior, 8 de marzo, que eran las unidades 3 y 4. Ya terminamos, sería todo de mi parte y les deseo que se encuentren muy bien. Ahora voy a hacer un tercer video para explicar la tarea y ya eso sería todo.